Bien, hablemos un poquito del concepto de crecimiento y decrecimiento de una función. En realidad es un concepto que ustedes ya manejan, pero que no está de más hacerle un repaso y poder comenzar a pensarlo en términos de pendientes de rectas tangentes. Acá yo dibujé una parábola, una gráfica de una función cualquiera. Siempre trabajo con la parábola porque me parece la más sencilla y la que más conocen y la que más manejan. Entonces, saben ustedes que la parábola tiene acá en el centro lo que llamábamos eje de simetría, lo cual quiere decir que lo que sucede de un lado de la parábola es exactamente lo mismo que lo que sucede del otro lado. Es decir, esta rama y esta rama son simétricas, ¿sí? Por la forma de la parábola, nosotros tenemos media parábola que es creciente, si ustedes se fijan, está aumentando, y media parábola que es decreciente, ¿sí? Que es esta de este lado. Entonces, cuando yo comience a marcar las rectas tangentes a esta parábola, las que queden del lado de la parábola que es creciente, las rectas tangentes van a quedar crecientes. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes acompañan a la curva a la cual están afectando. Por ejemplo, si yo marco un punto por acá y en ese punto quiero marcar la recta tangente, no deberíamos hacerlo así tan a mano alzada como lo estoy haciendo yo, pero es solamente para mostrarles. Entonces, fíjense cómo en la parte en que la parábola fue creciente, la recta tangente también es creciente. Ahora, en la parte en que la parábola es decreciente, fíjense, marco un puntito de este otro lado, la recta tangente también es decreciente. Entonces nosotros a partir de ahora, para pensar en qué parte de mi función hay un crecimiento y en qué parte hay un decrecimiento, lo que vamos a hacer es empezar a pensar en las rectas tangentes. Si mi recta tangente es creciente, entonces la curva era creciente. Si mi recta tangente es decreciente, entonces la curva era decreciente. Y hay un punto que es el que tenemos acá arriba, y que es el que comenzaremos a llamar con el nombre de extremo, donde la recta tangente no es ni creciente ni decreciente, sino que va a ser constante, es decir, no va a tener pendiente, es decir, su pendiente va a valer cero. Y estos puntos son en los que nos vamos a basar hoy para encontrar estos puntos, esos extremos que en realidad van a ser máximos o van a ser mínimos. Entonces, pasando en limpio, si la función f de x crece en un intervalo, ¿no? En una parte de su gráfico, porque puede ser que en el mismo gráfico crece y decrece también. Si la función crece, entonces la recta tangente también crece. Entonces su pendiente va a ser positiva. Y acá les aclaré la pendiente que solíamos llamarla con la a, que de hecho la calculamos montones de veces. Por otra parte, si el intervalo de mi función decrece, entonces la recta tangente también va a decrecer, entonces su pendiente va a ser negativa, la a. Pero ¿qué pasa si su pendiente no es ni positiva ni negativa? ¿Qué pasa si la pendiente es cero? Sabemos que el cero no tiene signo, entonces no podríamos ni pensarla por acá ni por acá. Si su pendiente es cero, entonces no crece ni decrece. Tenemos o podemos llegar a tener un extremo relativo. Y en eso nos vamos a basar en la clase de hoy, en encontrar a los extremos relativos. Bien, entonces, los extremos relativos pueden ser un punto máximo o puede ser un punto mínimo. Una vez que nosotros calculemos dónde está el extremo relativo, vamos a tener que terminar de decir si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. Entonces fíjense lo siguiente. Acá tengo dibujado una parábola que tiene un extremo relativo que es un máximo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que eso es un máximo? O sea, visualmente parece bastante sencillo y hasta obvio. Pero este punto que está acá es un máximo porque si ustedes se fijan cómo se comportó la curva antes, o sea, del lado izquierdo, y después de haber llegado a ese punto, antes y después, este punto es un máximo porque la curva venía creciendo, alcanzó ese punto máximo y a partir de ahí ya no pudo seguir creciendo y comenzó a decrecer. Por ese motivo es que este es un máximo. Creció, creció, creció todo lo que pudo, hasta acá llegó
y luego comenzó a bajar. Es un máximo porque del lado izquierdo de este valor, del lado izquierdo creció, y del lado derecho decreció. Sabiendo esto, nosotros vamos a identificar los máximos. Acuérdense que no los vamos a ver. Del lado del mínimo, acá tengo el punto mínimo. ¿Por qué este es un mínimo? Analicemos qué pasó antes y qué pasó después de haber llegado a este punto. Antes, la curva venía decreciendo. Decreció, bajó todo lo que pudo, llegó a este. Este fue su punto mínimo, porque a partir de ahí no pudo seguir bajando, sino que comenzó a crecer. Entonces esto es un punto mínimo, ¿por qué? ¿Qué pasó a su lado izquierdo? La curva venía decreciendo. La curva decreció y luego creció. Esto entonces es lo que nos va a ayudar a nosotros a encontrar máximos o mínimos. Entonces, repasando. ¿Cuándo encuentro un extremo? Cuando la pendiente de la recta tangente es 0. Vamos a anotar acá. La pendiente de la recta tangente es 0. Esto es lo que tiene que pasar para que estemos hablando de un extremo. Una vez que encontré el extremo, vamos a tener que clasificarlo como máximo o como mínimo.